que hay una gran carencia en este tiempo en la iglesia venezolana en el mandato de Dios de ir y hacer discípulos, de ir y llevar el evangelio a toda persona. ¿Por qué? Porque estamos, si se puede decir, acostumbrados a estar tranquilos con lo que tenemos. No, yo estoy bien así, nosotros como iglesia estamos bien así, pero no con el mandato constante que Dios nos ha dado. Y la carencia de este tiempo es que la iglesia ha perdido ese fuego por obedecer el mandamiento del Señor. Y hermanos, que les digo que no son las estrategias que nosotros podamos tener. Por ejemplo, hay una iglesia que vino y dio un taller acerca de crecimiento. Bueno, agarró una estrategia de aquí, agarró una estrategia de allá, pero resulta que muchas de las congregaciones que recibieron ese taller, lamentablemente pues no crecen. Aplican la estrategia que recibieron, pero no crecen, no se expanden. Y eso es algo que me llamó poderosamente la atención. Y una de las cosas que quiero compartir con ustedes hoy son los medios bíblicos para crecer y para expandirnos. Lamentablemente no tuve tiempo, hermanos, de elaborar las diapositivas. Les pido perdón, pero a través de su Biblia, así que con usted allí anotando y a través de la Biblia vamos a trabajar. Y el tema de hoy es eso, los medios bíblicos para crecer y para expandirnos en el Señor. Es necesario entender de que así como el ser humano, así como el hombre nace, ¿qué más? ¿Se queda chiquito? Crece, se desarrolla, se multiplica y normalmente dice para el ser humano muere, pero para la iglesia no es así. La iglesia debe nacer, crecer, desarrollarse, multiplicarse y vivir para siempre. Amén, iglesia, ¿o no? La iglesia no ha muerto. La iglesia está llamada a crecer y a vivir con Cristo por toda la eternidad. Y ese es el propósito también de nosotros. Crecer y expandirnos. No simplemente, ok, somos la congregación y estamos aquí y ya y seguimos nosotros, sino el objetivo de Dios es el llamado para crecer y expandirnos. ¿Cómo lo logramos? Lo primero es la humillación a Dios como medio para lograr la bendición. El primer punto es humillarnos a Dios como el medio para lograr la bendición de Dios. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5 en adelante, busque por favor en la Biblia, los tengo mal acostumbrados entonces. No estoy viendo que buscan Biblia. ¿Y dónde está? ¿Está en su bolsillo o está en su mano? 1 de Pedro 5:5 dice lo siguiente: igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero dice el versículo 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando fuere tiempo. Y la humillación a Dios es reconocer que sin Él nosotros no podemos cumplir ni el trabajo ni el propósito por el cual Dios nos ha colocado en este lugar. Muchas veces hay personas, o he escuchado de algunos que han pensado qué hubiera sucedido si yo hubiera nacido en el tiempo dorado de la iglesia cristiana. Cuando estaba Charles Spurgeon, cuando estaba Finley, cuando estaban esos predicadores donde la iglesia venía, crecía, se extendía, aunque también había gran persecución. ¿O qué hubiera sucedido si yo hubiera nacido en tal época? Déjeme decirle que usted nació en esta época, en este tiempo, en este lugar, en este país, en esta ciudad. Dios lo tiene aquí con un propósito definido, y es que usted sea instrumento para que el evangelio de Cristo sea llevado a toda persona. En nosotros hay propósitos, en usted y en mí hay propósitos, y nosotros debemos entender que si no nos humillamos, si no nos sujetamos realmente a Dios en lo que Él quiere para nosotros, no vamos a poder cumplir ese propósito de Dios. Dice este texto, dice, ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos, enseña obediencia, enseña sujeción, y les hablaba el apóstol Pedro aquí
cuando los ancianos se hablan a los líderes en la congregación, que hubiera respeto, que hubiera esa unidad dentro del cuerpo, pero también dice todos estén sumisos unos a otros, que haya respeto unos con otros, revístanse de humildad. ¿Por qué? Porque muchas veces también el orgullo puede afectar para mal dentro de la iglesia. Dentro, y puede causar divisiones. Yo tengo esto, yo soy lo otro, yo soy aquí, yo soy allá. Somos de Cristo. Cristo es el que produce el querer y el hacer en nosotros por su buena voluntad. No es por la capacidad que usted tenga, es la capacidad que yo tenga, no es por el conocimiento que uno u otro tenga, es el Espíritu Santo. Y es la disposición que hay en nuestro corazón de servirle, de amarle, de honrarle y de obedecerle. Porque dice entonces, Dios resiste a los que andan en soberbia, en vanidad, en orgullo, pero Él da gracia a los que accionan en humildad delante de Dios. Por eso dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando fuere tiempo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. La humillación como iglesia es reconocer delante de Dios, Señor, estoy mal en esta situación, o estamos en esta situación, no hemos obedecido como debe ser, pero si nos llamas a esto, nosotros debemos obedecer y lo vamos a hacer. Nos vamos a esforzar, vamos a trabajar, vamos a hacer lo necesario, lo que tengamos que hacer para que tu palabra se cumpla en mi vida personal, pero también en la vida de muchos otros. Si yo le preguntara cuántos quisiéramos aquí que la iglesia Getsemaní creciera y se expandiera. Pero el punto está, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos siendo nosotros para que ese propósito de Dios se pueda cumplir? Lo primero es humillación. Señor, ¿cómo está mi vida contigo? ¿Estoy viviendo un parapeto? ¿Estoy viviendo un teatro delante de los hombres? Pero realmente delante de Dios estoy, mire que no ando para nada bien. ¿O estoy cada día buscando esforzarme? A veces me caigo, pero me levanto. A veces me pelo una rodilla, pero el Señor me sana. A veces sigo con estas situaciones. A veces se me sale el yo, pero sigo buscando crecer en Cristo Jesús. Sigo buscando a estar aferrado a Él, a su presencia. Y lo primero, hermanos, es la humillación a Dios. Dependemos de Él. Pero también no todas las cosas las hace Él totalmente. Él hace lo que tiene que hacer, pero también nos toca a nosotros hacer lo que nosotros nos toca hacer también como iglesia. Amén. Número 2, el segundo medio, creer en la palabra de Dios. Usted dirá, bueno, pero es que yo creo. ¿Creemos realmente? ¿Creemos en la palabra del Señor? El segundo medio para crecer y expandirnos es creer en la palabra de Dios. Juan 14, versículo 1, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, no se turbe su corazón. ¿Creéis en mí? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No se turbe su corazón. Hermanos, la situación país, la situación que nos ha estado afectando en este lugar, cuando tuve la oportunidad cuando íbamos por Achaguas, por todo eso, el Mantecal, Brusual, hermanos, eso es terrible, ¿cómo está? Eso es terrible, hermano. El agua está todavía, mire, las casas más arriba de la ventana, eso está fuerte, hermano. Pero con todo eso, con toda la necesidad, la gente sigue adelante. La iglesia debe seguir adelante. Nosotros debemos seguir adelante. La iglesia de Cristo debe perseverar. Damos gracias a Dios que aún no hay una situación de persecución para la iglesia, pero en muchos otros lugares los hay y ellos siguen adelante. Esos hermanos siguen predicando la palabra. Hablaba la semana pasada con un hermano que está en México, precisamente estuvimos no mucho tiempo conversando y le preguntaba cómo está la situación en torno al evangelio. Él me dice, Dani, estoy en un pueblo que gracias a Dios hay apertura para el evangelio, pero hay otros que no. Hay otros que a la misma gente los sacan de sus casas, a pesar de que tienen todo por ser cristianos, no católicos, los sacan y ellos tienen que irse al desierto, a un lugar en comunidades cristianas, a ver cómo viven, a ver cómo se sostienen.
porque el resto de la gente los execra, los echa fuera. Sin embargo, ellos se mantienen firmes en Cristo. Y es creer también que Dios sostiene a su pueblo, pero que Dios también, la encomienda que nos ha dado, Él nos sostendrá en medio de todo. Hermanos, Mateo capítulo 28, versículo 19 y versículo 20, usted se lo podrá saber de memoria, y lo sabemos de memoria. Si no lo sabe, pues búsquelo allí. Y la Biblia dice: por tanto, por lo que el Señor ha hecho, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos a toda persona. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas, que obedezcan todas las cosas que les he enseñado, que les he mandado. Pero aquí está la promesa del Señor Jesús: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En la palabra hay hermosas promesas. Y nosotros venimos y podemos decir: oye, gracias Señor, porque tus promesas son preciosas. Pero entienda esto: muchas veces no crecemos y nos expandimos porque tomamos las promesas de Dios solo para nosotros, solo para nuestro bienestar, solo para nuestro beneficio, solo para cuando estoy en una situación difícil, o cuando tengo enfermedad, o cuando tengo necesidad. Dios, tú tienes esa promesa, Señor. Señor, me hace falta esto, pero yo creo en tu promesa, y no está mal tampoco. Pero ¿qué de creer en las promesas de Dios, en el mandato que Él nos ha dado? De ir y llevar el Evangelio, de ir y predicar el Evangelio, porque Dios nos ha dado promesas para ello también. No es solamente para yo estar bien, no es solamente para yo sentirme tranquilo en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, en medio de lo que todos estamos viviendo. Sino, hermano y hermana, las promesas de Dios están para cumplir su propósito, para cumplir su mandato. De llevar, de predicar, de enseñar, de evangelizar, de discipular. Eso es lo que Dios nos llama a todos, no solamente la hermana puso a este hermano como discipulado, ellos son los que van a ser discipulados. No es así, hermanos. Porque no dice a toda la iglesia: vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el Evangelio, a todos nosotros. Pero estamos cómodos. Nosotros estamos tranquilos: yo soy cristiano, yo tengo la iglesia, ya tengo el lugar donde me congrego, los hermanos, esté bien, todo eso, hay una buena comunidad, hay una buena armonía en Cristo. Pero ¿qué de los que están afuera? Y eso no es porque, pastor, bueno, hay que proyectar la campaña. Pastor, hay que proyectar el sembrando una semilla de esperanza. Pastor, hay que proyectar las damas, van a proyectar esto y esto. No es solamente eso, hermanos. Es nuestra vida diaria. Porque no me puede decir usted que usted no se relaciona con una persona por lo menos una vez al día que no conozca de Cristo. Usted puede relacionarse con muchas personas en el día que no conocen de Cristo Jesús. ¿Y qué del Evangelio que está en sus manos? ¿Qué del Evangelio que está bajo su responsabilidad? Entregarlo, darlo a las personas. Porque nuestro deber es llevar el Evangelio. El crecimiento lo da Dios. Mi deber, no solamente como pastor, sino como siervo de Dios, como usted también lo es, como usted es siervo, sierva del Señor, como hijo de Dios, es llevar el mensaje de salvación y vida a toda persona. En Cristo Jesús. Aprovechar la oportunidad que se nos presenta. Hoy, Señor, dame la oportunidad de predicarle a una persona. Así tenga miedo, pero tú, Señor, me vas a dar el denuedo, la valentía para predicar. Es dar nosotros el paso. Ya el Señor dio el paso, ya el Señor nos dio el Espíritu Santo, ya el Señor nos ha dado herramientas. Porque nadie, creo que, hermanos, que aquí pueda decir: no, pastor, es que yo no sé todavía cómo predicarle a una persona. Porque aquí en la iglesia se le ha dado herramientas, se le ha dado estrategias, se le ha enseñado, se le ha formado para que por lo menos con la mayor sencillez usted pueda predicarle a alguien. Entonces, para eso por ahí no hay ninguna excusa. A usted alguien lo visita, así sea un familiar, usted tiene la oportunidad en ese momento de llevarle el mensaje de salvación y de vida en Cristo Jesús. Pero es creer en la palabra de Dios, creer que la palabra es poderosa, creer que la palabra obra, creer que la palabra rompe hasta no solamente la carne y los huesos, sino el alma, hasta llegar hasta allá, hasta el fondo. Pero ¿dónde está la palabra, hermano?
en mi teléfono, o escondida en la Biblia por allá, metida en algún lugar. La palabra está en su mente y está en su corazón. La palabra está en usted. La palabra de vida está en usted por medio del Espíritu Santo. Y somos nosotros los llamados, hermanos, a hacerlo. En el libro de los Hechos, la Biblia dice que había reunido 120 personas en ese lugar. Un espacio así, más o menos. Y cuando llegó el Espíritu Santo, los llenó de tal manera que todos vinieron y tuvieron valentía para predicar la palabra. ¿Cuántas personas se convirtieron? 3,000 personas. ¿Quién lo iba a discipular? ¿Los 12? ¿Los 12 apóstoles? Dígame, imagínense cuántos iban. Ellos, todos ellos, hermanos. Pero hoy en día nosotros venimos y pensamos, eso fue en aquel tiempo, cuando el Espíritu Santo estaba con las pilas cargaditas. Y llegó con toda la energía, entonces todos fueron llenos. Y solamente fue en ese tiempo donde los 3,000 o los 5,000 se convirtieron. Pero hoy en día, nosotros no hacemos. Y ni uno a veces se convierte. ¿Eso es creer? Eso es incredulidad. En nosotros. Eso es incredulidad en el poder de la palabra de Dios. ¿Cómo va a accionar el Señor si somos incrédulos? La Biblia me enseña que el Señor Jesucristo fue a su tierra, donde se había criado. Y dice la Biblia que no pudo hacer muchos milagros, sino solo algunos. ¿Por qué? Porque fueron incrédulos. Porque hubo incredulidad en ellos. Y si hay incredulidad en nosotros, en el poder de la palabra, ¿cómo entonces va a accionar? El Señor quiere, pero nosotros somos los que le decimos, no, Señor, no te creemos a ti. No creemos que tu palabra que está en nosotros pueda tener el poder suficiente para tocar los corazones y para que los corazones vengan y abran la puerta y Cristo entre en ellos. Pero si a veces más bien Cristo está afuera de los corazones de nosotros, imagínese usted que toca entonces para los otros. El Señor le dice a una de las iglesias, estoy tocándole la puerta. Le dice a la iglesia, estoy aquí en la puerta y llamo. El que abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Estableceré mi pacto con quien abre la puerta de su corazón. Y la pregunta es para usted y para mí. ¿Cómo está Cristo en nuestros corazones? ¿Está en el centro de nuestro corazón? ¿Es el centro de nuestro corazón? ¿O está allá en uno de los calabozos? Ahí está Cristo, yo tengo a Cristo, pero lo tengo allá. Yo tengo al Espíritu Santo, lo tengo allá, escondido. Ay, hermano, todos vamos a dar cuentas a Dios. Entonces, el segundo medio para crecer es creer en la palabra. Lo que Él nos ha dado, la herramienta más poderosa que tenemos. En la armadura de Dios dice que la palabra de Dios es como la espada. Es la espada del Espíritu. Y esa espada, hermanos, es no solamente para defendernos, sino para también atacar. Y para cortar las tinieblas que están en la mente y los corazones de las personas, para que puedan venir a la libertad de Cristo Jesús. Para que sus cadenas sean rotas. Pero ¿cómo creerán si no hay quienes prediquen? Cuán hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio de la paz. Amén, iglesia. Amén. En la palabra hay autoridad. Y la autoridad está en usted. La autoridad está en mí. La autoridad está en todos nosotros. ¿Acaso no le dijo el Señor a los discípulos? Les ha dado autoridad. No solamente para que echen fuera demonios, sino para que tomen cosas mortíferas, sino para que lleven la palabra. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Por eso es necesario creer. ¿Cómo puede usted accionar el Evangelio con poder si no hay esa credulidad en la palabra de Dios, en lo que ella nos enseña? En la palabra están las promesas de restauración de vida, pero es necesario obedecer lo que Él demanda de nosotros, de su iglesia. Amén, hermanos. Amén. El tercer medio para crecer y expandirnos es ver el poder de Dios. Ver el poder de Dios. ¿Ha visto usted el poder de Dios? Vuelvo a preguntar, ¿ha visto usted el poder de Dios? Pues hay cristianos que dicen, bueno, no sé, pastor. No sé todavía.
Sí, hay personas que todavía dicen, no sé. Y ver el poder de Dios está en nuestra vivencia con Él, en nuestro servicio con Él, en Él, para Él. Y todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor y con fe. En Hechos 2:47 dice la palabra, alababan a Dios y tenían favor para con el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y ver el poder de Dios, para ver el poder de Dios se necesita hacer crecer nuestra fe, dejando la incredulidad de un lado y accionando en esa fe. Los discípulos le decían al Señor, Señor, mira, tuvimos una situación, tú nos mandaste a sanar, a predicar, a echar fuera demonios, pero hubo un muchacho, mire, que ni que pudimos. Un demonio que lo tenía atado, mudo, y creo que sordo, y se echaba al fuego, se echaba al agua, y vinimos y no pudimos. Y el padre vino y los demandó frente al Señor, mire, yo los traje a tus discípulos, y tus discípulos no pudieron. Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y le echó el regaño al Señor Jesús. No es que le dijo, ay, pobrecito mi Señor, lo regañó, lo reprendió. Y después de que el Señor vino y expulsó al demonio, los discípulos dijeron, Señor, pero ¿por qué nosotros pudimos echarlo? ¿Qué pasó? Y en Mateo 17, versículo 20, el Señor les da la respuesta. Mateo 17, versículo 20, el Señor les dice, y Jesús les dijo, por su poca fe. Señor, ¿por qué no pudimos hacer esto? Por su poca fe. Señor, ¿por qué no pude predicar? Por tu poca fe. Señor, ¿por qué no pude hacer esto? Por tu poca fe. Y les dice, porque de cierto les digo, que si ustedes tuvieran fe, como un grano de mostaza. Usted conoce que el grano de mostaza es mucho más pequeño y cabe en la yema de un dedo. Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada le será imposible. Y nada le será imposible. Entonces, muchas veces nosotros decimos, bueno, Señor, mi fe tiene que ser como un grano de mostaza, pero a muchos se les queda la fe como ese grano. ¿Y qué es lo que tiene que hacer con el grano, hermano? Dejar que se lo coman los cocos. O que se lo coman las gallinas. Zúmbelo a la gallina. Hay que sembrarlo. Para que dé fruto. Para que crezca. Pero ese poder de Dios, hermano. Esa fe no es solamente para nosotros, lo vuelvo a decir. No es solamente para nuestras necesidades, Señor. Me hace falta esto, yo tengo fe que tu palabra dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y Dios responde. Pero esa fe no es solamente para nuestras necesidades, sino para que nosotros podamos manifestarlo. Para que nosotros podamos ser usados por Dios como instrumento. Y para que otros vengan a Cristo por medio de esa fe. Busquen Marcos capítulo 4, versículo 31. Marcos 4:31 dice, y el reino de Dios es como el grano de mostaza. Mire esto, pero aquí viene el proceso. ¿Qué pasa con ese grano? ¿Qué se hace con ese grano? Que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, ¿qué hace, hermano? Crece. Y se hace la mayor de todas las hortalizas. Y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y esta palabra es no voy a decir un aliciente, hermano, pero es un reto para nosotros. Es un llamado para nosotros. Y no solamente nos reta, nos golpea. Porque yo puedo decir, Señor, dame fe como el grano de mostaza. Pero soy yo quien tengo que echar ese grano de mostaza, esa fe, en la tierra que tenga que ser echada para que pueda crecer.
Porque nuestra fe necesita crecer, necesita desarrollarse. Al principio será pequeña, pero cuando comience, después de sembrado, siembra la palabra. Porque nuestra orden es sembrar la palabra. Y cuando sembramos la palabra, esa palabra va a caer en buena tierra en algún momento y va a crecer. Y va a hacerse grande. ¿Qué sabe usted si va a ser usado o usada para que otras personas no solamente vengan a Cristo, sino que esas personas vengan y puedan honrar y servir al Señor, ir a otro lugar, lo que sea, como Dios les use? ¿Sabe qué he aprendido? Y yo soy gracias a Dios, me he formado en ese tipo de personas. A mí me gusta enseñar. Me encanta enseñar. Y que otros vengan y crean y crezcan y sigan adelante y aún mayor que yo mismo. Para mí eso es un honor. Es un honor. Haber sembrado, haber invertido en alguien y esa persona pueda crecer, pueda Dios usarlo en gran poder. Señor, yo tengo parte en esa bendición. Porque yo también puse esa semilla ahí en ese corazón. Y eso es nosotros, hermano. Y mire esto, lo que dice esta parte. Después de sembrado, crece y se hace tan grande que se hace mayor de las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Cuando nosotros comenzamos a aumentar nuestra fe, cuando nosotros comenzamos cada día a vivir en esa fe, en el poder de Dios, vamos a ser instrumentos para que otras personas puedan seguir nuestro ejemplo. Para que otras personas puedan cubrirse con esa sombra que usted derrama de fe, de bendición. Y esas personas también puedan crecer a través de usted. Pero para ello, hermanos, tenemos que accionar en certeza y en convicción. En certeza y en convicción. Y eso es la fe. Para creer que Dios puede hacer maravillas en este tiempo. No escucho el amén. Ese amén es como que estoy dormido, pastor, estoy decaído. Despiértese usted, hermano, ya lloré. Ya yo le pedí al Señor, Señor, reprende todo velo de oscuridad. Yo lo dije, pero toca a usted también hacer lo suyo. Y si siente que está así como que, le toca a usted reprender al enemigo. Le toca a usted reprender esa atadura que pueda haber queriendo colocarse en su mente y en su corazón. Porque no solamente lo que el pastor diga, es lo que usted también hace, hermano. Le toca a usted, hermano. No creo que la palabra que le estoy dando es una palabra dura, para nada. Es una palabra que nos llama a reflexionar. Que nos llama a vernos a nosotros mismos, hermano. Entonces nosotros necesitamos certeza y convicción para creer que Dios puede hacer maravillas en este tiempo. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo, y esto lo he repetido una y otra vez, esta porción de la palabra, pero tenemos que creerla y tenemos que vivirla. Creer que Dios puede obrar a través de usted. Sí, este vaso de barro, sí, en este vaso de barro. Sí, en esta persona, en este hombre, esta mujer que falla muchas veces, sí. Sí puede Dios manifestarse. Primera a los Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llega a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Tres aspectos necesarios para nuestras vidas, hermanos. El evangelio que usted predica no es solamente en palabras, sino en poder que Dios le ha dado, bajo la dirección, bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Y en plena certidumbre de fe. Y esa fe debe crecer en nuestras vidas. Amén, iglesia. El cuarto medio para crecer y expandirnos. Ya le hablé de tres. El cuarto medio para crecer y expandirnos es valentía para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Valentía para poder experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Y a través de ellas también. A través de nuestras vidas también. En los capítulos 3 y 4 del libro de los Hechos, se narra
un hecho, una acción, una experiencia que ocurrió. Pedro y Juan iban al templo y se encontraron en la puerta de la Hermosa a un hombre que era cojo de nacimiento y pedía limosna. Usted se debe recordar ya ese pasaje, cuando el hombre lo mira, le dice una limosna, le extiende la cara así de caído. Le dice: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Dice la Biblia que el hombre se levantó y que el hombre entonces, que era cojo de nacimiento, comenzó a saltar, a brincar y entró gozoso al templo. Y esa parte allí a mí me llama la atención. ¿Por qué entró tan gozoso al templo? Porque resulta que en la ley judía, en el Antiguo Testamento, ninguna persona con algún defecto físico no podía entrar al templo. No le era dada la oportunidad ni de ofrecer sacrificios, ni de pedir perdón, ni de nada. Y ese hombre era cojo de nacimiento. Entonces, él nunca en su vida había podido entrar al templo para ofrecer sacrificios, para pedir perdón por sus pecados. Nunca. Y cuando fue sanado, por eso es que dice: el gozo entró saltando, diciendo: sí puedo entrar ahora, sí puedo hacerlo. ¿Y cómo creerán, hermanos, si no hay que les predique? ¿Cómo podrán entrar al reino de los cielos gozosos y saltando si nosotros no les predicamos? Ellos necesitaron valentía para decirle: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y nosotros necesitamos valentía para decirle a las personas que no tienen a Cristo: Cristo te puede sanar, Cristo te puede salvar, Cristo te da vida eterna y tú puedes entrar libremente al reino de los cielos. Sí, hermano. Pero resulta que no todo es bonito, no todo es hermoso, porque ellos tuvieron entonces confrontación. Vinieron los saduceos, vinieron los fariseos y los agarraron, los apresaron, les golpearon, le echaron una pela a Pedro y a Juan, los azotaron porque estaban resentidos de que ellos estaban enseñando y que estaban anunciando a Jesús y que estaban enseñando la resurrección de los muertos por medio de Cristo Jesús. Y casi nada, hermano, que después de eso que creyó el hombre, Pedro predicó y 5,000 hombres recibieron a Cristo. Porque dice literalmente 5,000 hombres. Casi nada, hermano. ¿No van a estar resentidos esos fariseos y esos saduceos? Nos quitaron 5,000. Sí. Y los llevaron y los pusieron allá delante del Sanedrín, delante de todo, y les increpaban, les decían de todo. ¿Y creen que ustedes, Pedro y Juan, se asustaron delante de todos ellos? Ay, yo me quedo calladito. No, hermano. Ellos tuvieron la valentía suficiente hasta para predicarles a ellos. Sí. Usted va a leer el capítulo 3 y 4 del libro de los Hechos y usted va a ver allí. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 12, Pedro le dijo estas palabras: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A los que los podían, mire, además de echarle pela, los podían matar. Y tuvieron la valentía, la osadía para hablarles. Pero ellos se dieron cuenta. Y viendo el denuedo y viendo la valentía, estos hombres se maravillaron. Se maravillaban de ellos, no podían decir nada porque había un precedente: el hombre que había sido sanado. Los hechos, los portentos de Dios que habían ocurrido sembraron el precedente para que estos fariseos y saduceos no tuvieron nada que decirles, hermano. El evangelio que predicamos no puede ser en palabras solamente. El evangelio que predicamos tiene que ser en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre de fe. Y no es el predicador de turno, no es el maestro, no es el pastor, es cada cristiano. Cada hombre, mujer y niño que tengan la convicción
de que Jesús es su Señor y de que el Espíritu Santo está en usted, puede ser usado por el Señor para que con poder y autoridad predique y las almas vengan a Cristo Jesús. Porque nos enfocamos también en sanados, milagros y esto. Primero está la salvación. Lo demás viene. Pero es entender esta realidad, hermanos. Sigo con la historia de Pedro. Se maravillaron estas personas, sí, pero los juzgaron y les amenazaron. Y en el versículo 19 la respuesta de Pedro fue, de Hechos capítulo 4, el versículo 19 fue: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que obedecer a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermanos, hay que pedir esa convicción a Dios de estos hombres. Hay que pedir esa valentía de estos hombres a Dios. Nosotros hoy en día, porque estas mismas palabras tienen que resonarnos en nuestras mentes y en nuestros corazones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar de predicar el evangelio en ningún momento. No, lo que pasa es que mira, mi primo, aquello, no le gusta que le diga que le hable del evangelio, o a esta persona no le gusta que le hable de Cristo Jesús, así que yo mejor, cuando me visita yo procuro no decirle nada. No, mi hermano, al contrario. O que mira, que si yo vengo y hablo aquí, entonces hay un peligro de esto, hermano, o lo otro. Lo que pasa es que no hemos vivido y no hemos pasado por ahí todavía. Esa es la cuestión. Y muchos estamos tan tranquilos porque tenemos libertad de culto. Pastor, lo que pasa es que tenemos libertad de culto y esto. ¿Y si no lo hubiera? ¿Y si llegara un momento, hermanos? ¿Saben algo? Y yo lo había comentado anteriormente. Y en esta convención el pastor Pirona, cuando estaba hablando también de forma personal, lo hablábamos. Y él me dijo: pastor, nos pasó como la iglesia en el libro de los Hechos. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque Dios tuvo que agarrar a esa iglesia y esparcirla para que pudieran obedecer la orden que Dios le dio. Porque hubo una gran persecución y muchos fueron muertos, asesinados. Pero había una orden: vayan a Jerusalén, Judea, Samaria, al resto de la tierra. Y la iglesia en Jerusalén lo que estaba era puro concentrada allí. Y tuvo que haber una persecución grande para que ellos ser esparcidos en los otros países, ciudades, para que el evangelio fuera. Y me dijo: a nosotros nos ha pasado eso. ¿De qué manera? La situación país nos ha obligado a que mucha gente se han ido de nuestro país. Nuestro gran error ha sido que cuando esas personas se fueron es buscar una forma económica, pero en vez de encomendarles y decir: ustedes van a tal país, pero el Señor va con ustedes y ustedes van con un propósito, a sembrar la palabra de Dios en ese lugar. Y gracias a Dios pude ver también cómo Dios se glorificó, y por su misericordia nuevas misiones están naciendo en varios países. Y doy la gloria a Dios por eso. Porque los hermanos que he conocido han comenzado a juntarse y están fundando nuevas iglesias. Nos pasó a nosotros. Aquí en Venezuela, muchas iglesias, hermanos, quedaron pero reducidas. Pero volvieron y siguieron adelante y siguieron llevando la palabra, siguieron evangelizando, siguieron a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, y ahí van otra vez consolidándose como iglesias. Hay amenazas de todos lados, hermano, porque el enemigo quiere que la iglesia decaiga, que la iglesia cierre sus puertas. Como escuché el pastor decir, hubo un pastor en Maracaibo, dijo el pastor Elí, que vino y él dijo: no, la situación aquí no la aguanto más, yo me voy para Colombia. Agarró a los hermanitos, los reunió: mire, hermano, ustedes viven en tal lugar, se van para tal iglesia, ustedes van para tal lugar, ustedes van para tal iglesia, ustedes van para tal lugar. Cerró las puertas y se fue. Y se murió la iglesia. Cuando la iglesia tiene que seguir creciendo, hermano, tiene que seguir expandiéndose. Hay amenazas de todo tipo. Pero miren la oración de la iglesia del libro de los Hechos 4, versículo 29. Hechos 4, 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos
que con todo ¿qué? Denuedo, valentía, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Pero ¿qué era primero, hermano? Hablar la palabra, predicar, enseñar, hacer discípulos, llevar la palabra de vida. Y por medio de la fe, por medio de la credulidad, por medio de saber que el Señor respalda a su iglesia, porque el Señor dijo, Jesús los digo, vayan discípulos, les digo, y yo estaré con ustedes todo el tiempo. Se hacían señales y prodigios y sanidades, pero había fe, había unidad en la iglesia. Y por eso que en el versículo 31 dice esta respuesta, este respaldo de Dios tan poderoso. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos, dice, fue el pastor y el grupo de diáconos y los líderes fueron llenos. ¿Cuántos, hermanos? Todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían, hermano? Y hablaban con valentía la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y esto, hermano, no es que fue en ese tiempo solamente. Es ahora donde tiene que seguir adelante. Es ahora donde tiene que seguirse manifestando. Es ahora. En nuestra congregación, en nuestra iglesia, a través de cada uno de nosotros. Sin embargo, como decía al principio, muchas veces pensamos y creemos que tenemos suficiente. Hermanos, vamos a hacer esto, hermanos, ¿para qué, pastor? Estamos bien así. Ay, pastor, ¿no cree que usted eso es mucho? Hermanos, vamos a hacer lo otro, No, pero pastor, ¿qué vamos? Eso es rechazo. Eso es rechazo. ¿Y sabía usted que el rechazo también es una decisión? Es decir, que quien acciona así decide rechazar el llamado, la voluntad de Dios. Es hermoso saber que podemos creer en fe y Dios puede accionar. Pero les digo esto, hermano, la bendición de Dios no viene tanto por la fe que usted y yo podemos tener. La bendición de Dios viene cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios. Porque usted puede tener fe, pero si no obedece, ¿qué pasa? No pasa nada, hermano. La obediencia va más allá, incluso, de nuestra fe. La incredulidad y la duda pueden impedirte obedecer y por consecuencia impedir la voluntad y el accionar de Dios en nuestras vidas. Cuando leemos la palabra que dice, porque la voluntad de Dios para con sus hijos es buena, es agradable y es perfecta. Y uno dice, gloria a Dios, Señor. Aleluya, porque tu voluntad es buena y agradable y perfecta para conmigo. Pero ¿cómo estoy siendo yo? ¿Estoy siendo obediente o estoy siendo un desobediente? ¿Estoy siendo con fe y obedeciendo con fe o no obedezco? ¿Y sabe por qué digo que muchas veces hasta que la obediencia es mayor que la fe? Había un hombre en el Antiguo Testamento que no era judío, era sirio, llamado Naamán, un gran general del ejército de Siria. Pero este hombre le dio lepra. Y vino una niña que habían capturado, una niña judía, y le dijo, mira, en mi tierra hay un siervo de Dios que puede sanarte. Y el hombre estaba ya pues rendido y fue hacia donde el profeta, pero entonces creo que era Eliseo, no me recuerdo. Y le dijo, mira, ni siquiera se fue a acercar a él, a Naamán. Y le dijo, mira, dile que se lave en el agua del río Jordán. No es posible, chico, que ni siquiera se presenta delante de mí el general del ejército de Siria y me va a decir que me vaya a lavar en ese río tan sucio y tan feo, amarillo. No hay mejores ríos allá en mi tierra. ¿Había credulidad? No. Pero vino entonces uno de sus soldados y le dijo, pero Señor,
¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta obedecer? ¿Qué te cuesta bañarte? Él me dijo, bueno, a regañadientes. Y fue, y se sumió, y vino, son 7 veces, mi general. Porque dijo, pensó como que 1, 2 y 3, ya vale. No, son 7 veces. Y por obediencia fue sanado. Aunque regañadientes e incrédulo, pero por obediencia fue sanado. Sí, hermano. Jonás no tenía fe. ¿Sabía usted eso? Jonás quería que Nínive fuera destruida. Y después le voy a hablar de los 2 niveles de obediencia. Usted sabe la historia de Jonás. Y lo que le costó para obedecer. Lo que a veces nos pasa a nosotros. Pero cuando obedeció con todo eso, su fe era que Dios iba a destruir a Nínive. La fe de Jonás no era que la gente se salvara, sino que él iba a obedecer para que Dios destruyera a Nínive. Y tanto así, hermano, que se sentó en el lugar arriba, el sitio VIP allá arriba para ver. Ahora sí, Señor, ya prediqué, ya te obedecí, ahora destrúyelos. Sí, hermano. Obediencia. ¿Obediencia a qué, hermano? ¿Sabe algo? Y voy a utilizar estas palabras que escuché del pastor Pirona. Las personas sin Cristo son como los leprosos que están en el pecado. Las personas sin Cristo son como los leprosos en el pecado. Y Dios nos llama a todos nosotros a ir a esas personas y llevarles el único remedio para su salvación. A usted y a mí. Nos llama a evangelizar y a ser discípulos. A usted y a todos nosotros. Amén, iglesia. Quiero hacer esta pregunta. 2. ¿Por qué la iglesia no crece? 1. La segunda, ¿por qué hay decaimiento en la iglesia? Usted dirá, pero esa es la respuesta. No, no es la respuesta. Porque esta es la pregunta, ¿por qué hay un decaimiento en la iglesia? Y la respuesta dolorosa y de tristeza es que en este tiempo nos las pasamos buscando es las añadiduras y no el reino de Dios. Dice la Biblia en Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Pero muchos de nosotros como cristianos hemos decidido buscar primero las añadiduras y luego, si nos queda tiempo, buscar el reino de Dios. Cuando la orden del Señor es, busquen primero el reino de Dios. Pero no es solamente buscar el reino de Dios, repito, para nuestro beneficio, sino para que nosotros manifestemos el reino de Dios. Porque es nuestro deber, es nuestro propósito. Jesucristo, cuando les habló a los fariseos, le dijo, el reino de Dios se les ha manifestado. Ellos no entendieron. Ellos no entendieron porque Jesús estaba hablando de Él. Y la tarea que usted y yo tenemos ahora como hijos de Dios es que nosotros manifestemos el reino de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Llevando el mensaje de la palabra de Dios. Mateo 28, 19 y 20 ya se los leí. O Marcos 16, 15 cuando dice, y les digo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Así nosotros nos llama Dios a manifestar el reino de Dios. ¿Sabe usted lo que dice en Hechos capítulo 1 versículo 8? ¿Sabe lo que dice? Le voy a leer esta versión. Y cuando haya sobrevenido sobre ustedes o venido sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Recibirán poder. Y me serán ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo les he dicho varias veces a ustedes que los discípulos estaban contentos cuando le dijeron Jerusalén. Sí,
muy bien. Y en Judea, excelente, claro, a nuestros compatriotas. Pero cuando les hablaron de Samaria, ahí es donde la cosa no les gustó. Porque para los judíos los samaritanos eran aborrecibles. Las personas que no eran judías, ellos, dicen ustedes, son abominables para nosotros. Pero la orden de Cristo era: vayan allá, vayan a Judea. Y muchos quizás dijeron: no, Señor, ahí está, y te acompaño yo. Y cuando le dijo hasta la última de la tierra, es decir, a todas las naciones, se quedaron en Jerusalén. Y Dios tuvo que usar la persecución, Dios tuvo que usar el látigo para que ellos salieran a obedecer la orden, pero bien golpeados. Después entendieron, pero en un principio su obediencia fue por su testarudez. Lo que recibieron fue por ser testarudos, por no obedecer lo que Dios les había mandado. Hermano y hermana, ¿quiere usted que Dios permite el látigo para que lo podamos obedecer? Yo creo que no. Yo creo que no. Qué hermoso es obedecer con amor, con valentía, aun cuando tengamos miedo, y con fe, aun cuando no tengamos con qué, creyendo que el Señor está a nuestro lado. El Señor nos llama a evangelizar, a discipular, a predicar, a servir, a ponernos metas, hermano. Cuando hay alguna actividad grande, ¿cuántos somos aquí? 120, 100, 120. Pongamos que somos eso. Y quizá, ¿qué tal si nos ponemos una meta, hermano? A partir de ahora, proponernos todos a alcanzar almas, a evangelizar, a discipular y a consolidar 500 nuevas almas para Cristo. El amén es poquito. Ahí está. Ahí está la respuesta. Pocos. Porque necesitamos creer. Necesitamos salir de la incredulidad. Necesitamos romper el molde de la comodidad, del comodismo. Y necesitamos hacerlo ahora nosotros, antes de que Dios lo haga con un martillo. Antes de que Dios venga. ¿No quieren obedecerme? Pues los voy a hacer que me obedezcan. Ahí está nuestra meta, hermano. Todos podemos ser canal de bendición. Dígale que está al lado suyo: todos podemos ser canal de bendición. Te hago una pregunta. Todos ustedes, y me la hago a mí. ¿Qué estás haciendo con tus familiares sin Cristo? ¿Qué estás haciendo con tus familiares sin Cristo? Por ahí comenzamos. Hermano y mi hermana, tus familiares sin Cristo se van para el infierno si siguen en esa condición. ¿Te duele o no te duele? Tus hijos, tus padres, tus hermanos, familia, primos, tíos, tías, si están sin Cristo y se van de esta tierra sin Cristo, se van para el infierno. Y lo único que puede cambiar la vida de la familia venezolana es la palabra de Dios, hermano. ¿Y quién tiene la palabra de Dios? Nosotros tenemos la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú con la palabra salvadora que está en tu mano? Y esa palabra hoy nos llama a un reto, a despertar a quienes somos en Cristo Jesús. Hermano, la conversión de las almas es el gran propósito de Dios para la humanidad. La conversión de las almas es el gran propósito de Dios para la humanidad. ¿Y dónde dice eso? Búsquelo en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se muera,
se vaya al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí está conmigo, iglesia? Entonces es necesario ir, pero también es necesario venir. Es necesario ir a ser discípulos, pero también es necesario venir. Hubo un hombre llamado Felipe que había creído en Cristo Jesús y fue a donde su amigo llamado Natanael y le dijo: he encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y Natanael, incrédulo, dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe le dijo estas palabras: ven y ve. Ven y ve. Felipe fue, pero también le dijo a Natanael: véngase. Por eso le digo, es necesario ir, pero también es necesario venir. Vamos y predicamos, pero también lo traemos delante de Dios. Iglesia, es necesario, es urgente un cambio en nosotros. Mentalidad, corazón, disposición. Es urgente, iglesia Getsemaní, un cambio, una transformación en nosotros. Y es necesario renunciar a muchas cosas que nos tienen atados para poder dar testimonio fiel. Cuando nosotros nos convertimos, esa conversión nos tiene que llevar a dar fiel testimonio por la convicción de que el Espíritu Santo ejerce en cada uno de nosotros. Y esto tiene que llevarnos a predicar con valentía y con denuedo la palabra de Dios. Voy a confrontarte con esta pregunta y permíteme hacértela. ¿Cuál convicción tienes tú? ¿La de un discípulo fiel o la de los demonios? Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Ellos creen. Ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos tiemblan, ellos tienen temor. Pero ellos están condenados y para ellos no hay oportunidad. Y la Biblia nos dice que nosotros procuremos guardar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuál es la convicción que nosotros tenemos entonces? ¿Cuánta convicción tenemos? La necesaria para cumplir con el propósito que Dios nos ha encomendado a cada uno de forma particular. ¿Sabe por qué hay tanta persona floja? ¿Sabe por qué hay tantos cristianos flojos en la predicación? Que no le hablan a la familia, que no le dicen nada a la familia. Porque no tienen una relación creciente y constante con Dios y con el Espíritu Santo. Porque no buscan a Dios. Ya yo tengo a Dios, ya estoy tranquilo, pero no le buscan. Y no buscan tener una relación constante y creciente con Él. Porque les digo que si usted tiene una relación constante y creciente con el Señor, también les digo con toda certeza de que Él lo va a impulsar a que usted predique la palabra. De que usted busque enseñar la palabra de Dios. De que usted busque que otros conozcan de Cristo. Y termino aquí, llamándoles a esta reflexión. Necesitamos un cambio. Necesitamos una transformación en nuestras vidas, porque todos tenemos un mismo propósito. Usted y yo. Y les digo, hermanos, mi hermana, desde el más joven hasta el más anciano, si nuestra vida con Cristo está débil en este momento, procure fortalecerla. Si nuestra convicción con Cristo está decaída, afírmese. Porque tiene las herramientas en el Espíritu Santo, en la palabra y en Dios para levantarse. El Señor está simplemente al alcance de la mano. El Señor ya se ha acercado a usted. Es necesario que nosotros nos acerquemos a Él todos los días y cumplamos con fe
el propósito que Dios nos ha encomendado. Lleve la palabra, predique con valentía, con denuedo, a tiempo y afuera de tiempo. Y el Señor añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Porque nosotros sembramos. Pablo dijo, Apolo regó, el otro sembró, pero el crecimiento lo da Dios. Sembramos, regamos, el crecimiento lo tiene el Señor. Pero ese es nuestro deber, sembrar y regar la palabra. Padre eterno, gracias por este tiempo. Gracias porque hoy estamos reunidos en tu nombre. Gracias por los hermanos que están aquí hoy y por las personas que también hoy nos visitan. Y si aquí hay alguno que aún no te ha conocido, te ruego en el nombre de Jesús que obres en su vida, en su corazón. Te pido por aquellos que están debilitados. Te pido por aquellos que están o por obligación porque sus padres lo trajeron o por costumbre. Te pido por sus vidas. Te pido por sus almas. Te ruego, Señor, que obres en ellos y que de verdad tengan un encuentro personal contigo. Y si no te han recibido como Salvador y Señor, lo puedan hacer. Porque entiendan que sin ti sus vidas están perdidas. No importa cuántas veces se congreguen en un templo, si no te tienen a ti como Señor y Salvador, no tienen la oportunidad. Y es por eso que hoy el Señor es tan grande y hermoso que también te dice, ven a Cristo Jesús y recíbele como Señor y Salvador. Obra, Señor, en los que están decaídos, desalentados, desanimados, entibiados, para que te busquen y que cada uno de ellos aviven el fuego del Espíritu Santo que hay en sus vidas. Porque ese fuego no se ha apagado, mi hermano, mi hermana. Y si estás decaído, si estás entibiado, entibiada, ahí está ese fuego. Pequeñito, pero está. Aviva el fuego, porque te toca a ti hacerlo. Eres tú quien tienes que meterle esa madera para que ese fuego se levante. Te toca a ti. ¿Cómo está tu convicción con el Señor? Oh Padre, glorifícate en esta congregación y avívanos, Señor, como tu iglesia. Avívanos, Señor. Avívanos, Señor. Y levántanos para cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado. Para cumplir, Señor, la palabra. Desde cada uno de nosotros, en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestras familias, no dejar de hablar, predicar con valentía y también como iglesia. Ayúdanos, Señor, y afírmanos en ti, Padre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, obra en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Pasa tu mano, Dios, de sanidad y poder en los que están enfermos. Edifica, Señor, la vida y los corazones y fortalécele, Señor. Reprendo toda acción del enemigo en el nombre de Jesús. Toda atadura del mal sea reprendida, sea atada ahora en el nombre de Jesús. Toda atadura de incredulidad, toda atadura de oscuridad, toda atadura de enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús. Aviva la fe, Señor, y que podamos pedirte, creo, Señor, sácame de la incredulidad y llévame a la fe, en el nombre de Jesús. Oh Padre, te ruego, Señor, que pases esa mano de poder también en los que están afectados en sus cuerpos. Todo virus, bacteria o toda acción del enemigo también sea reprendida, atada en los cuerpos, y haya sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y obra, Señor, en esta tu iglesia, para que sigamos llevando tu palabra a los niños, a la familia, a los jóvenes, a los hombres, a los adultos, a los ancianos, a toda persona. En el nombre de Jesús, con poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Llénanos de tu gloria, Señor. ¿Cuántos lo creen? Declárenlo con nosotros.